Hola, ¿cómo están? Este es un video explicativo introductorio para los modelos iterativos de crecimiento poblacional que trabajaremos en el taller de matemática aplicada. En sí, hasta ahora, lo que han visto en matemática 1 y en matemática 2 son modelos de crecimientos de poblaciones que son modelos continuos en general. Hemos visto distintos desde diferentes perspectivas, trabajando con funciones, por ejemplo, con funciones exponenciales, eh, o algunos un poco más complicados, como por ejemplo los que trabajan con funciones logísticas, que permiten acercarse a distintos procesos de crecimiento poblacional, por ejemplo, uno no limitado, que comienza con una cierta cantidad de población inicial y a medida que pasa el tiempo esa población crece sin parar, u otros que quizás están un poco más relacionados con el comportamiento real, en el sentido de que comienzan con una cierta población, crece, pero luego se ve un crecimiento más lento, usualmente por las limitaciones propias del entorno. Estos modelos que estuvimos viendo y trabajando son útiles en algunos casos, por ejemplo con microorganismos, pero en muchos otros, con algunos otros microorganismos o con especies de mamíferos, de aves o de especies un poco más grandes en tamaño que los microorganismos, se ve que el comportamiento de las poblaciones en función del tiempo no tiene este comportamiento continuo, bien, y suave que se observa cuando trabajamos con estos modelos matemáticos. Por lo general, por ejemplo, aquí les muestro un comportamiento de una población de gaviotas en una isla, en donde estaban comenzando a poblarla. Lo que observamos son como que en definitiva, si vemos el comportamiento poblacional a grandes rasgos, sí sigue una tendencia de esta manera. Por ejemplo, aquí podríamos observar algo similar a una sigmoidea si tomamos valores medios de los puntos que están graficados, pero en sí este tipo de modelos o este tipo de gráficas de crecimiento poblacional suelen tener otras características, como por ejemplo picos, por ejemplo máximos extremos o mínimos extremos, bien, y este comportamiento oscilatorio de crecimiento y un montón de características que con el tipo de funciones que veníamos trabajando y el tipo de modelo, estos no podrían aparecer nunca. Eso también desde la matemática se abordó y se empezó a problematizar y a criticar un poco la utilización de este tipo de modelos continuos para el abordaje del crecimiento poblacional, y se empezaron a estudiar y a proponer otros modelos poblacionales que no sean los continuos. Entonces, acá vamos a hacer una clasificación entre los modelos continuos de crecimiento poblacional y los modelos iterativos. ¿A qué nos referimos con modelo iterativo? A aquellos modelos donde la población de un estado depende prácticamente de manera única de la población del estado anterior, es decir, de lo que uno conoce del estado inmediatamente anterior a ella. Es decir, uno no tiene un comportamiento suave, continuo, que va cambiando infinitesimalmente, sino que la población de un estado se puede pensar como una consecuencia directa del estado anterior sin importar la historia pasada, por ejemplo, en los casos más sencillos. Obviamente esto después puede complicarse hasta el infinito. Entonces, dentro de los modelos iterativos, al menos de los más sencillos, los que vamos a estudiar, podemos plantear algunas cuestiones. En primer lugar, que se estudian en momentos puntuales, usualmente equiespaciados en el tiempo. Es decir, no se pretende estudiar en un continuo de tiempo. ¿Bien? No se pretende suponer que uno conoce qué pasa en cada instante desde que comienza el estudio hasta que termina, sino que simplemente lo que hacemos es tomar puntos muestra en ciertos momentos del tiempo que suelen estar equiespaciados entre sí. Por ejemplo, una vez por año, una vez por mes, una vez por minuto, dependiendo la población que estamos estudiando. En cada momento, en cada uno de estos momentos, lo que vamos a analizar es la población de la especie que nos interesa o de las especies que nos interesan, o incluso muchas veces también lo que podemos hacer es, sobre la misma especie, analizar distintas variedades. Por ejemplo, para un cierto organismo, no sé, una cabra, podemos estudiar la cantidad de cabras bebés, de cabras adultas o de cabras viejas. Bien, dentro de la misma especie, definir distintas variedades. Después, lo que sucede entre estos momentos
en donde no vamos a estudiar a la población, son momentos donde evoluciona esta población, no nos interesa el comportamiento de la población. Quizás en ese tiempo la población creció y después decreció, quizás osciló, quizás tuvo un mínimo y después volvió a crecer, no sabemos, no nos interesa. Solamente nos interesan los momentos de medición, ¿bien? Estos momentos puntuales en donde vamos a hacer nuestras medidas. Y quizás lo más importante para un modelo iterativo es que se considera que las poblaciones en un cierto estado, en un cierto momento que yo estoy midiendo, van a depender solamente de las poblaciones del estado anterior. Es decir, por ejemplo, la cantidad de cabras adultas que voy a ver en un cierto momento que estoy midiendo va a depender de las poblaciones de cabras del estado anterior, del punto anterior que medí. Por ejemplo, porque considero que las cabras bebé crecieron, por ejemplo, porque considero que algunas cabras adultas sobrevivieron y se mantuvieron en ese estado, ¿bien? O puedo considerar también que algunas han muerto. Bien, pero solamente del estado anterior. No me interesa la historia de la población, me interesa simplemente el estado anterior. Entonces, por lo general, uno lo que hace no es estudiar un continuo del tiempo, es decir, no se preocupa por todos los momentos de tiempo desde que comienza hasta que termina, sino simplemente en algunos puntuales. Entonces está discretizando el estudio de esta población. Por ejemplo, en este caso vamos a estudiar 5 momentos temporales. Podemos plantear algunos modelos iterativos muy sencillos. Por ejemplo, podemos decir, bueno, nosotros comenzamos con una población inicial de 30 individuos. ¿Bien? Del individuo que queramos. Y este modelo lo que propone es que cuando pasa un periodo de tiempo, lo que vamos a observar es que la población se duplica. Bien, es decir, esto significa que no nos interesa qué pasa acá, en el medio. Bien, cuando pasa un periodo de tiempo, supónganse un año, pasó un año y lo que vamos a ver es que la población de hace un año se duplicó. Entonces ahí vamos a ver 60 individuos. Quizás en el medio esto aumentó continuamente de manera, digamos, suave, o quizás hubo cambios muy extraños. Quizás pasó de 30 a 1000 y después bajó a 60. No sabemos, no nos interesa. Solamente nos interesa que después de un año parece ser que la población se duplica. Lo mismo pasará después de un año. Ya este 30 lo olvido. A mí lo que me interesa es que para el tiempo 2, luego de que pase un año del tiempo 1, la población del tiempo 1 se habrá duplicado. Entonces tendremos 120 individuos. En el tiempo 3, 240, en el tiempo 4, 480 y en el tiempo 5, 960. Entonces lo que iremos viendo ahí es un crecimiento de la población solamente observando estos momentos del tiempo y sin saber, ni que nos interese, qué es lo que pasó en los momentos intermedios de tiempo. Esto parece ser bastante tonto y sencillo. Ustedes, quienes estén más afilados con modelos matemáticos simples, me dirán, bueno, eso es una exponencial. Sí, lo es. Al menos una exponencial discreta. Pero esto también se puede complicar. Por ejemplo, supongamos que ahora tenemos dos tipos de individuos. Y nuestro modelo lo que cumple es que luego de que pasa un tiempo, vemos que la población que tenía más individuos se muere la mitad y la otra queda como está. Y además, en cada una de ellas se le suman 20 individuos nuevos. Entonces, acá, por ejemplo, lo que veríamos es que esta que tiene 100, como es la que tiene mayor población con respecto a este otro individuo que hay 40, que son los individuos negros, lo que acá haríamos es, bueno, estos 100 van a morir la mitad, van a quedar 50. Y le sumo 20 a cada uno. Me quedarían 70 y me quedarían 60. Bien. No me importa qué pasó en el medio. No me importa por qué murieron esta mitad. Bien. No me interesa por qué estos no murieron. Bien. Simplemente yo lo que puedo ver como tendencia, como comportamiento iterativo de mi población, es que la población mayor muere la mitad y que en un periodo aumenta 20 la cantidad total. Si hago lo mismo luego de este periodo de tiempo, este momento inicial tampoco me interesa, solamente me interesa este. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, van a morir la mitad de estos 70, van a quedar 35 y se le suman 20 a cada uno. Entonces serán 55 rojos y 80 negros. Bien, ahora, cuando observo esta, ahora veo que los que empiezan a dominar en población son los negros. Entonces ahora van a morir la mitad, quedarán 40 y se le suma 20 y 20. Entonces 75 y 60. Bien, fíjense que ya acá tenemos un comportamiento extraño. Esta población bajó, luego bajó otra vez, pero ahora subió. Mientras que esta subió y ahora bajó.
Bien. Esto es muy difícil de poder modelar con un sistema, con un modelo continuo, pero los iterativos nos permiten tener este tipo de acercamientos. Si seguimos haciendo este mismo proceso, obtendríamos lo siguiente. Si graficamos cómo evolucionan estas dos poblaciones, la que vimos antes, el crecimiento que exponencial y muy rápido, y esta, lo que veríamos en el primer caso sería este comportamiento. Que la población comienza de un número muy bajo, 30, y a medida que van pasando los pasos, bien, que vamos analizando estos diferentes momentos del tiempo, iría creciendo esa población más y más y más. Esto, fíjense que es muy similar al modelo continuo exponencial que vimos al principio. Ahora, por otro lado, si graficamos en un color los rojos y en otro color los negros de este modelo iterativo que vimos al final, veríamos que los rojos van a decrecer primero, luego crecen, luego decrecen, luego crecen nuevamente, mientras que los negros primero crecen, luego decrecen, crecen y decrecen, y parecen tener este comportamiento oscilatorio que habíamos visto con las gaviotas. Entonces, acá vemos que quizás estos comportamientos iterativos, que quizás no son tan pensables o no son tan intuitivos, pueden modelar quizás mejor cómo se comportan realmente algunas poblaciones en la naturaleza. En el taller de matemática aplicada vamos a ver dos tipos de modelos iterativos que están muy relacionados entre sí y que se utilizan mucho en el crecimiento poblacional, más que nada de microorganismos, pero también en otros procesos, no solo en crecimientos poblacionales. El primero es el modelo de Leslie. El modelo de Leslie lo que hace es estudiar poblaciones de una única especie, por lo general, pero que la divide en diferentes estratos. Entonces dice, bueno, por ejemplo, esta especie va a tener 4 estratos. No sé, una cabra. Vamos a tener cabras jóvenes, o cabras bebés, recién nacidas, cabras jóvenes, cabras adultas y cabras ya viejas. Bien, una única especie, pero dividida en 4, 3, 5, 12, no sabemos, subdivisiones. Otra posibilidad que se utiliza mucho es, por ejemplo, para la población humana. Es decir, bueno, a ver, tenemos A, que son todos los bebés entre 0 y 3 años. B, que son los niños entre 3 y 8 años. Y así ir dividiendo por franja etaria. Esta población, volvemos al ejemplo de las cabras, la vamos a estudiar como hicimos antes, en periodos equiespaciados, en momentos equiespaciados en el tiempo. No nos interesa qué pasa en el medio, nos interesa específicamente en algunos puntos. Y lo que vemos es que cada una de estas subpoblaciones lo que pueden hacer es cambiar. ¿Bien? Hay una parte, hay un porcentaje de esas subpoblaciones que cuando paso de un momento en el tiempo al siguiente, voy a suponer que va a sobrevivir en la misma. Por ejemplo, va a haber cabras bebés que luego que pase un periodo de tiempo, supónganse un año, va a sobrevivir como bebé. ¿Bien? Y esa es la tasa de supervivencia, que son estas flechitas que tenemos acá. Luego tenemos otro porcentaje, que es el porcentaje de paso, bien, de crecimiento entre una etapa y otra. Por ejemplo, va a haber un cierto porcentaje de las cabras bebé que luego de un año van a pasar a ser cabras jóvenes. Y está representado por estos A. Acá tenemos el porcentaje de cabras jóvenes que pasan a adultas, el porcentaje de cabras adultas que pasan a viejas. Y luego lo que tenemos también son coeficientes de natalidad. Bien, es decir, que algunas de estas cabras pueden generar nuevas cabras bebé. Bien, por ejemplo, las cabras jóvenes, cada una cabra joven en promedio tiene 3 bebés. 3 cabras bebés. Entonces este N será 3. Obviamente esto es un promedio. Quizás hay algunas cabras jóvenes que tienen un bebé y otras tienen 6 cabras bebés. Bien. En promedio, en general, uno puede calcular que por cada cabra joven va a haber más o menos 3. Entonces, de esta manera, los diferentes estados, bien, mejor dicho, más que estados, los diferentes estratos, las diferentes categorías, variedades de esa especie, van evolucionando a medida que pasa el tiempo. Como verán, acá van naciendo nuevas cabras, es decir, estos coeficientes de natalidad incorporan nuevas cabras a la población total. Y también hay otras que van muriendo. Hay algunas cabras bebé que mueren, hay algunas cabras jóvenes, adultas o viejas que mueren. Y eso va disminuyendo la cantidad de cabras en el sistema, en el estudio. Este es el modelo de Leslie.
Bien, es un modelo propuesto bastante sencillo dentro de todo, pero que ha permitido modelar bastante bien muchos comportamientos de sistemas naturales. Entonces, en cada momento que uno mida o que observe este estado, como recordarán, esto no lo estamos observando todo el tiempo, lo vemos en ciertos momentos en particular, por ejemplo, una vez por año, o una vez por mes, o una vez cada 10 años, como el investigador decida y sea lo mejor para este estado, para este sistema, perdón. Uno lo que observa es, en definitiva, y cuenta la población de cada uno de los subgrupos. Entonces, por ejemplo, a tiempo cero, inicialmente, voy a tener como dato cuántas cabras bebé tengo, cuántas cabras jóvenes, cuántas cabras adultas y cuántas cabras viejas. Pasó un año, por ejemplo. Entonces voy a ver cuántas cabras bebé hay luego de un año, cuántas cabras jóvenes, adultas y viejas. Y así sucesivamente. Entonces podré tener a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, dependiendo a medida que van pasando los pasos. Y además tengo una forma matemática sencilla de predecir el comportamiento de un momento determinado sabiendo la población del momento anterior. Por ejemplo, miren, si yo quiero saber cuántas cabras bebé hay luego de un año, puedo fijarme aquí cuáles son las flechas, digamos, que llegan hasta las cabras bebé. Fíjense que hay 4 flechas que llegan hasta las cabras bebé, que son esta, que está aquí abajo, una que viene de B, una que viene de C y una que viene de B. Esta lo que me está diciendo es que va a haber una cierta cantidad de cabras bebés luego de que pase un año, que va a ser las que sobrevivieron como bebés en ese año. Entonces, la cantidad inicial de cabras bebés lo puedo multiplicar por el porcentaje de supervivencia y eso va a aportar cabras bebés luego de un año. Luego, si conozco la cantidad inicial, el B0, la cantidad de cabras jóvenes inicial, también puedo predecir cuántas nuevas cabras bebé habrá por natalidad. Obviamente que estas no se van a transformar en bebés, pero van a parir nuevas cabritas. Entonces, básicamente puedo calcular cuántas nuevas cabras bebé hay luego de un año que provienen de las que eran originalmente jóvenes al inicio. Será la cantidad de jóvenes iniciales por la tasa de natalidad. Lo mismo con la C y lo mismo con la D. Puedo hacer lo mismo con cada uno de los estados. Por ejemplo, para el estado B, flechas que llegan, hay 2. Esta y esta. Esta me está indicando cuántas cabras eran originalmente jóvenes y sobrevivieron siendo jóvenes. Mientras que también puedo ver cuántas cabras que originalmente eran bebés ahora han crecido y pasan a ser jóvenes. Son las únicas 2 maneras de generar una cabra joven. Entonces eso lo puedo expresar de esta manera. La cantidad de cabras jóvenes luego de un año va a ser igual a la cantidad de cabras bebés inicialmente por el porcentaje o la tasa de crecimiento. Más la cantidad de cabras jóvenes iniciales por la tasa de supervivencia como jóvenes. Y así puedo plantear lo mismo para C y puedo plantear lo mismo para D. Entonces, fíjense lo siguiente. En definitiva, yo lo que necesito es conocer estos números, estas tasas, las supervivencias, los crecimientos y las natalidades, que son tasas constantes. Esto no cambia año a año. Se supone, básicamente, que si las condiciones se mantienen igual, las supervivencias son siempre las mismas, las tasas de crecimiento son siempre las mismas y las natalidades son siempre los mismos. Esto se supone que es algo característico de la población de cabras, ¿bien? No del contexto. Entonces, SA, NB, NC, ND, todas estos coeficientes son coeficientes constantes. Lo que cambian son las cantidades, las poblaciones iniciales. Y fíjense que nosotros, si conocemos A0, B0, C0 y D0, es decir, el estado del sistema al momento inicial, vamos a poder predecir A1, B1, C1 y D1. ¿Bien? Esto de hecho lo podemos ordenar en un sistema de ecuaciones lineales. Bien, voy a juntar acá todo lo que tenga A0, acá todo lo que tenga B0, C0 y D0, y vean que lo que se forma es un típico sistema, un cell, como veníamos viendo hasta ahora, donde nuestras incógnitas del sistema van a ser A0, B0, C0 y D0,
nuestros coeficientes van a ser las tasas y nuestros términos independientes, bien, lo que vamos a calcular van a ser las poblaciones luego de un año. Esto también se puede escribir de manera matricial, bien, con los coeficientes en una matriz de coeficientes, las incógnitas en una matriz de incógnitas y los términos independientes como términos independientes. Aquí ustedes me dirán, bueno, pero estas no son incógnitas, se supone que para vos son datos. Y es verdad. En general, estas tres matrices se escriben o se resumen de esta manera. Esta, que es la matriz de coeficientes, que por lo general tiene esta forma, con el primer renglón con tasas de natalidad, bien, y después una diagonal con tasas de supervivencia y crecimiento, se le llama matriz de Leslie. Bien, por eso la L. Mientras que estos vectores ya no son el vector de incógnitas y el vector de términos independientes, como solíamos ver en los cells, sino que son vectores de estado. Es decir, es un vector cuyos componentes lo que me están indicando son las poblaciones relativas de cada variedad a tiempo 0, a tiempo 1, etc. Y se llaman x0, x1, x2, x3. ¿Bien? Son las poblaciones que yo encontraría de cada una de las variedades de cabra, por ejemplo, a tiempo 0, o luego de que pase un año, o luego de que pase 2, o luego de que pase 3. Repito, entre este y este pasó un año. ¿Qué pasó en el medio? No lo sabemos y no nos interesa, porque el modelo de Leslie es un modelo iterativo. Bien, obviamente que si yo quiero conocer qué va a pasar a los 2 años, como estas tasas se mantienen igual, lo que voy a tener que hacer es lo mismo que acabo de hacer, pero ahora aplicando estas tasas a las poblaciones del primer año. Entonces, cuando aplico esto sobre las poblaciones del primer año, voy a obtener las poblaciones del segundo. Si quiero obtener las del tercer año, voy a multiplicar esto por las poblaciones del segundo y obtendré las poblaciones del tercero. Y entonces el modelo de Leslie se puede resumir de esta manera. Si yo multiplico la matriz de Leslie, que es constante, que tiene coeficientes que no varían con el tiempo, lo multiplico por un vector de estado en un cierto momento, puedo obtener entonces el vector, las poblaciones de todas las variedades en el momento siguiente. Si estoy en el 7, obtendré en el 8, si estoy en el 26, obtendré en el 27, y etc. Este es el modelo iterativo de Leslie, que permite ir viendo qué le va pasando al sistema iterativamente a medida que van pasando los periodos de observación. Con esto trabajarán en los talleres. También van a ver que hay ciertos momentos o hay ciertas condiciones en donde se genera un estado estacionario. Es decir, que uno comienza, o sea, multiplica la matriz de Leslie sobre un vector de estado, como vimos recién, y lo que obtiene es básicamente ese mismo vector de estado multiplicado por un número. Por ejemplo, comenzamos que tenemos con 50A, 50B, 50C y 50D, hacemos toda la cuentita y obtenemos como resultado final, luego de que pase un año, 100A, 100B, 100C, 100D. Fíjense que ahí la proporción relativa de cada variedad no cambió. Antes eran toda la misma cantidad y ahora también. Sí cambió la población total, pero no la proporción relativa. Entonces, ahí se dice que llegamos a un estado estacionario. ¿Por qué? Porque las poblaciones relativas de cada una de las variedades de la especie de cabra, en este caso, se mantiene constante. Y este K lo que me indica es cómo va variando la población total. Bien, este es uno de los modelos que utilizaremos. El otro es el modelo de Markov o el modelo de las cadenas de Markov. Es muy parecido al anterior. Aquí tenemos, yo les grafiqué uno sencillo con 2 estados. Y lo que describen las cadenas de Markov son procesos donde tenemos estados para un mismo sistema. Bien. Por ejemplo, no sé, tenemos algunas plantas rojas y algunas plantas verdes, por ejemplo, pero que pueden interconvertirse entre sí. Es decir, hay veces que las plantas rojas siguen siendo rojas, pero hay veces que pueden pasar a ser verdes y viceversa. Entonces, en definitiva, lo que tenemos es una probabilidad de que un estado se mantenga como está, una probabilidad de que cambie, una probabilidad de que este segundo estado pase a ser el primero y una probabilidad de que este segundo se quede como está, que son A, B, C y D. Por supuesto que si yo sumo A más B me tiene que dar el 100%, porque obviamente la población de este estado o los individuos que están en este estado o se quedan como están o cambian a celeste, no tienen otra opción. Entonces A más B tiene que ser el 100% de las posibilidades, igual que C y D, C más D. Entonces este cambio, esta oscilación entre estados, bien, con una probabilidad asociada, es lo que define las cadenas de Markov.
Fíjense que acá, a diferencia del modelo de Leslie, la población total es la misma. No hay ningún momento donde la población de estos estados vaya creciendo. No es que hay una reproducción, no es que hay una generación de nuevos grises o de nuevos celestes, sino que es la misma población total, pero que va cambiando de estado en estado. ¿Sí? Lo que van haciendo es cambiando iterativamente. Y este porcentaje que vemos acá es un porcentaje que lo estudiamos en momentos espaciados o momentos determinados en el tiempo. Es decir, si yo acá digo, bueno, acá hay un 75% y acá hay un 25%, ¿bien? Esto significa que yo lo veo en un momento y acá hay una cierta cantidad y una cierta cantidad. Dejo pasar un tiempo, ¿bien? No me importa qué pasó en el medio, pero pasó ese tiempo y vuelvo a estudiar el sistema y lo que veo es que de los que estaban originalmente acá, el 75% sigue estando y el 25% está acá. En el medio no me interesa qué pasó. No me interesa si fue y volvió, ¿bien? No me interesa si fue y volvió 80 veces. Lo que me interesa es que cuando abro los ojos, cuando vuelvo a medir, básicamente el 75 se mantuvo aquí y el 25 cambió. ¿Bien? Eso es lo que define una cadena de Markov. Y obviamente podemos hacer un análisis muy similar al que hicimos antes. Podemos plantear un sistema de ecuaciones. Podemos decir, a ver, luego de que pase ese tiempo, en el estado gris va a haber los que estaban originalmente en el gris y se mantuvieron, que sería la población G0 por A, que sería la probabilidad de mantenerse, más los que estaban en el celeste originalmente y cambiaron, C0 por C. Mientras que los que están en el celeste luego de que pasó un periodo de tiempo son los que estaban en el gris originalmente y pasaron a ser celestes, o sea G0 por B, más los que estaban en el celeste originalmente y se mantuvieron como tales, C0 por D. Lo mismo que pensábamos para el modelo de Leslie. Esto también lo podemos expresar de manera matricial. Podemos ver que tenemos un vector de estado con las poblaciones relativas luego de un cierto tiempo. A eso lo tenemos que es el resultado de multiplicar las poblaciones en el estado inicial, ¿sí? Que sería G0, C0, por ABCD. Bueno, ACBD, perdón, que sería esta matriz de coeficientes. Esta matriz se le suele llamar matriz de transformación, o P, bien, o matriz de Markov también, según el libro que usen. Bien. Y fíjense que pasa lo mismo que pasaba antes con el modelo de Leslie. El estado 1 lo puedo calcular como el estado 0 multiplicándolo, bien, el vector de estado 0, multiplicándolo por la matriz de transformación. O la matriz de transición, también la van a encontrar así. Bien, y esto es iterativo. Si yo esto multiplico P por un cierto estado, voy a obtener el vector de estado del estado siguiente. Si lo multiplico P por X8, voy a obtener X9 y así sucesivamente. Y también aquí puede darse un estado estacionario. Bien, es decir, que haya un momento que las poblaciones relativas de los dos estados no cambien. Entonces, luego de que pase un cierto periodo de tiempo, voy a ver la misma población relativa en el gris y en el celeste. Eso no quiere decir que sean los mismos individuos, quizás algunos cambiaron para un lado o para otro, pero la población relativa, si yo cuento cuántos grises y cuántos celestes hay, voy a obtener la misma cantidad. Bien, a eso se le va a llamar un estado estacionario. Bien, esta es una breve introducción para orientarlos un poco sobre cómo pensar los estados iterativos, bien, los modelos iterativos de crecimiento poblacional. En el taller van a trabajar con estos con estos modelos. Van a intentar aplicarlos en algunos casos particulares y tratar de estudiar cuáles son las consecuencias a medida que pasa el tiempo de su aplicación. Suerte y espero que lo disfruten.